Hola, mi nombre es Renato y yo les voy a explicar lo que son las bases de datos, los tipos de ellas y algunas utilidades de las mismas. Las bases de datos o banco de datos es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto, es decir, pueden ser de un mismo tipo y pueden ser almacenados sistemáticamente. ¿Para qué? Para darles un posterior uso o modificarlos. Existen algunos programas que manejan bases de datos, pero creo que los más utilizados y los más conocidos son estos: Microsoft Access y Microsoft Excel. Para ingresar a Microsoft Access deben dirigirse al botón de inicio, todos los programas, Microsoft Office y Access 2007. Al iniciar Access se va a encontrar con la introducción de Access, donde ustedes van a poder crear dos tipos de bases de datos, una en blanco y otras utilizando algunas plantillas que Microsoft mismo les da. En este caso vamos a utilizar una base de datos en blanco y creamos. Aparece instantáneamente el manejo básico donde se va a trabajar, donde ustedes van a poder ingresar los campos. En este caso vamos a ingresar un campo. Como ustedes pueden ver, se puede llevar también un control en este tipo de base de datos. Se registra y se almacena inmediatamente. Al lado izquierdo ustedes van a poder apreciar las tablas que manejen para después relacionarlas. Ahora, para ingresar a Microsoft Excel, igualmente al botón de inicio, todos los programas, Microsoft Office y Microsoft Excel. Excel es una base de datos, creo que también es muy usada, pero es de manejo básico, se puede decir que es algo plano. Como ustedes pueden ver, se basa en filas y columnas, donde ustedes ingresan asimismo los campos en las celdas y pueden de esa manera llevar un control. Por ejemplo, igual pueden seguir una secuencia y estos datos inmediatamente se van guardando y se van almacenando. Algunos tipos de bases de datos. Existen algunas clasificaciones, pero las más importantes creo que yo he encontrado son las relacionales, las planas, según la validación de datos que se les dé y según el contexto. Las bases de datos relacionales son las más utilizadas. Son una de las más utilizadas actualmente. Aquí pueden ver ustedes una, por ejemplo, que he estado haciendo. Estas llevan un control cronológico, es decir, llevan un orden específico. Por ejemplo, se tiene los meses, mes de enero, febrero, marzo hasta diciembre, una secuencia de los meses que es un identificador, la referencia a las cantidades y un importe en este caso. Es decir, llevan un orden o un control mensual en este caso, un control periódico, donde se hace referencia a las cantidades o al importe en dinero, por ejemplo. Aquí ustedes van a poder seleccionar el tipo de dato que deseen, sea numérico, alfanumérico, etc. Ahora las bases de datos planas. Estas bases de datos planas son simples y se les considera planas ya que se les lleva un control así, en filas y en columnas. Es decir, ustedes ingresan el dato y la característica del dato. Y así siguen llevando un control cronológico en el orden, porque pueden ver que las filas y las columnas son numeradas y también cuentan con su código alfabético. Ahora las bases de datos dinámicas. Estas bases de datos son aquellas bases de datos que, por ejemplo, llevan un control, como les decía, cronológico del tiempo. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 meses, tiempo, fechas, etcétera, donde se lleva un control específico. Ahora las bases de datos estáticas. Estas bases de datos estáticas hacen referencia a lectura, simplemente son lectura, por ejemplo, de datos. En este caso se lleva el control de los datos de una empresa. Por ejemplo, se tiene el nombre, el cargo y a la compañía que pertenece. También se cuenta con un número de identificación para diferenciarlo al cliente.
Por ejemplo, tenemos a Juan Lomas, que es el número 1, pero tenemos a otro Juan Lomas, que también es gerente en otra empresa, cuenta con otro código de identificación, el 5. Es decir, son solo para llevar un registro. Ahora, las tablas bibliográficas, como mencionaban, son simplemente donde se entrelazan en sí para mostrar datos de los autores. Esas no son tan utilizadas. Ahora las tablas de directorio. Directorio, texto y químicas y biológicas. Estas tablas, por ejemplo, las de texto completo, simplemente van texto lleno, es decir, todo contiene texto, ¿no? Tienen información de edades, pero en un solo campo, es decir, son un solo texto. En cambio, las de directorio son así, por ejemplo. Se lleva un control del nombre y en este caso, el número de teléfono y la ciudad. Es como más o menos una guía telefónica virtual. Hola, mi nombre es Tania. Les voy a dar a conocer los elementos de la base de datos. ¿Cuáles son estos elementos? Son tablas, campos, registros, formularios, consultas e informes. La tabla es el elemento básico de una base de datos. Allí se registra toda la información que deseamos gestionar o generar. Para crear una tabla vamos a la opción Crear, Tabla. Para darle un nombre a esta tabla hacemos clic aquí. Esta tabla en este caso se va a llamar Empleados. Aceptar. Los campos es el tipo de datos que se introduce en la tabla, que pueden ser numéricos, alfanuméricos, de tipo memo, fecha o hora, lógicos que son sí o no. Por ejemplo, nombres, edad y el cargo que desempeña el empleado. Los registros. Los registros constituyen la información que va contenida dentro de los campos de las tablas. Nombre, edad, 19 años, cargo, conserje, etc. Así llenamos toda la tabla. Los formularios. Los formularios, la información dentro de la base de datos puede generarse directamente o a través de formularios que resulta de una manera más fácil y sencilla para crear. Vamos a la opción Crear, Formularios, aquí vemos la opción Formulario, formulario dividido y de varios elementos. También tenemos consultas, que es el elemento que se emplea para seleccionar algún dato del interior de la base de datos. Este dato es muy necesario y es importante que deseamos introducir en la base de datos. Vamos a la opción Crear, a Consultas, Asistente para consultas, Diseño de consultas, esas opciones. Y los informes. Los informes nos presentan de una manera organizada y que aparezca ordenada para la impresión de documentos. Está en la opción Crear. Aquí encontramos diseño de informe y podemos crear el tipo de informe a nuestra conveniencia. Gracias.